Entonces, la idea primero es entender por qué surge la filosofía en Grecia. Igual acá hay que hacer una aclaración. Cuando hablamos del origen de la filosofía, no podemos decir que la filosofía nace en Grecia solamente porque unos siglos antes ya había filosofía en la India y había filosofía en China, y quizás en otros lugares más, pero como para no dispersarnos tanto. Pero para hablar un poco del origen de la filosofía en nuestra cultura, podemos decir que el contexto en el que nace es muy particular. ¿Por qué? Porque entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo, en Grecia, ustedes tienen el mapa ahí, se pueden ubicar muy bien. Yo creo que, bueno, con el grupo con el que tuve clase les expliqué que cuando se hablaba de Grecia en el mundo antiguo, se hacía referencia a todas las polis o ciudades que eran estados independientes y que representaban la cultura griega. Pero el mundo griego no es como hoy Grecia, que es un país, un estado nacional, ¿sí? En esa época se hablaba de la cultura griega, que se extendía por Grecia, y por y las costas de lo que hoy sería Turquía. En esa frontera, si ustedes ven el mapita de donde está la ciudad de Troya, de Lesbos, de Focea, de Jonia, de Samos, ahí estamos en lo que hoy es Turquía. Y después de esas ciudades se ve un límite. ¿Quiénes estaban del otro lado? Estaban los persas. Los persas era una cultura oriental que continuamente estuvo en conflicto con las ciudades más importantes de Grecia, con Atenas y con Esparta, y hubo varias guerras entre los dos. El mundo de los persas era muy distinto al de los griegos. Los persas tenían una estructura muy jerarquizada, tenían un rey, un gobernante, tenían una religión y dentro de esa religión había una jerarquía, también en donde el rey persa era de alguna manera el representante de Dios en la tierra, por lo tanto la religión corría paralelamente al gobierno y no existía el pensamiento libre, es decir, el pensamiento estaba de alguna manera dominado por esa estructura. En el mundo griego era muy diferente. ¿Por qué? Porque en cada una de estas ciudades eh, había por lo menos en este periodo, después fue cambiando la situación, una situación muy horizontal. Se vivió un periodo de democracia, y en realidad la idea de democracia viene de los griegos, porque los griegos gobernaban en comunidad, se reunían en espacios públicos una vez en la semana y resolvían los problemas. Por supuesto que tenían líderes, pero había mucha horizontalidad en la forma de gobierno. Después fue cambiando ya con el correr de los siglos y después vamos a encontrarnos con el momento en el que vive Sócrates en los últimos tiempos de su vida, que la situación es distinta. Pero esa concepción de democrática de nos reunimos todos los miembros de la comunidad y resolvemos las cuestiones de la comunidad, se trasladó al pensamiento. Entonces, si bien había una religión que era una religión politeísta, porque los griegos creían en un panteón de dioses, no en uno. La prueba de eso está en su mitología. Entonces, si yo quiero conocer cómo era la religión de los griegos, con leer los mitos griegos ya empiezo a entender un poco cómo era el modelo religioso. Creían en un panteón de dioses, cada uno representaba una cualidad de la naturaleza o una cualidad del ser humano, y cada uno formó parte de la creación del universo y del mundo desde su lugar. Esta concepción religiosa
no hegemonizaba el pensamiento como pasó con los persas. Y a partir del siglo VII hay un periodo de libertad de pensamiento por el que los pensadores de la época, que después van a ser llamados filósofos, en ese momento no tenían ese nombre, también se reunían en los espacios públicos y trataban de encontrar respuestas a cuestiones que su mitología o su religión la explicaba, pero ellos trataban de encontrarla a través de la razón. No existía la ciencia como tenemos hoy, por ejemplo, que queremos saber algo de Marte y están ahí los robotitos chinos y norteamericanos estudiando el lugar. Bueno, en el siglo 6 y 7 a.C. no pasaba esto en Grecia, entonces la manera de encontrar una posible respuesta era a través de la razón. Y justamente el primer gran tema, que es el tema que podríamos decir aparece en todos los primeros sistemas de pensamiento, fue querer saber o querer comprender el origen del universo, el origen del mundo. Y cómo estaban constituidas las cosas, cómo estaba constituida la materia que conforma una planta, un animal, un ser humano. Entonces fue un camino racional de querer conocer eso, cómo estaban hechas las cosas y cómo había surgido todo. En el siglo V, la cuestión filosófica gira, ya con Sócrates. La preocupación no pasa por querer saber eso, sino por querer saber quién es el ser humano, cómo está constituido, cuál es su sentido en el mundo, qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, y justamente el primero en plantear una filosofía poniendo el foco en la cuestión humana va a ser Sócrates. Por eso que Sócrates va a plantear como una estrategia central de su filosofía el conocerse a sí mismo. El conocimiento de sí mismo era el inicio para que el ser humano pueda saber quién era. Y también era el camino justo para que el ser humano tenga un manejo de sí mismo, un dominio de sí mismo, que era lo que planteaba Sócrates. Hay una anécdota muy graciosa en uno de los libros de Platón, en donde Sócrates dice que él, gracias a la filosofía, no se peleó con su esposa, porque parece ser que Diotima, que era su esposa, tenía mal carácter y lo tenía a mal traer a Sócrates, ¿no? Entonces él dice que a través de la filosofía y a través de un autoconocimiento de sí mismo pudo dominar su carácter para no explotar ante las cosas que le decía o le hacía hacer Diotima, ¿no? Entonces ahí da un ejemplo bastante gracioso, pero en realidad es un ejemplo al que él recurre para explicar que eso es tan unido. Fíjense en qué increíble que después de tantos siglos hoy en día ni nos conocemos ni tenemos dominio sobre nuestras emociones, sobre algunas, sobre un porcentaje, sobre el total de las emociones, no, porque no podemos controlar la bronca, el miedo, la fantasía, es decir, hay un montón de cosas que muchas veces nos dominan. Entonces, la filosofía de Sócrates acá está vigente. Algo que nombraron mucho ustedes, el pensamiento, no solamente la libertad de pensamiento, porque él ahí, fíjense que dice algo bastante interesante, ¿no? Descubrir el pensamiento propio. Porque uno puede decir, sí, yo soy libre para pensar, pero a lo mejor uno está repitiendo cosas que le enseñaron. Si uno hace una autocrítica, si uno se mira, si uno se observa, si uno se estudia, se va a dar cuenta que muchas cosas de las que piensa son prestadas, no le pertenecen. Y es justamente lo que quiere decir Sócrates, que andamos por la vida con una cabeza prestada, no nos damos cuenta
que muchas de las cosas que nosotros pensamos no son propias. Por lo tanto, él acentuaba eso del pensamiento propio sobre alumnos que eran muy jóvenes. Y justamente eso es lo que le cuesta la vida. ¿Por qué? Porque ya el siglo V, el mapa político de Grecia había cambiado, se estaba consolidando una élite que estaba en guerra con los espartanos, que querían de alguna manera direccionar a la polis hacia ciertos objetivos. Y Sócrates era un peligro porque les decía, no hagan caso, piensen por ustedes mismos, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Entonces cuando pierden la guerra con Esparta le echan la culpa a Sócrates, de que había confundido a los guerreros y les había sacado ese nacionalismo que sí los espartanos tenían y por eso les ganaron. Es por eso que lo condenan, primero le hacen un juicio, lo condenan de charlatán, de que andaba haciendo cosas raras, en el sentido de magia, y estudiando cosas extrañas. Él demuestra que no, que en realidad lo único que él quería era conocerse a sí mismo, que asumía que no sabía nada, que no podía enseñar nada porque en realidad nada sabía, que lo único que tenía como objetivo era hacerle ver a todos sus alumnos que tampoco sabían nada y que darse cuenta de que uno no sabía nada era el camino para ser sabio. Por eso ahí hay una anécdota interesante en el libro La Apología de Sócrates, después léanlo tranquilas en casa. La Apología de Sócrates habla justamente del juicio que se le hace a Sócrates y que Sócrates trata de defenderse de ese juicio, pero igual es condenado. Y termina el libro Apología de Sócrates con un discurso que él da, de los cuales acá tienen unos párrafos, y en donde él explica que él se dio cuenta que era el más sabio, era el más sabio de Grecia, porque se había dado cuenta de que no sabía nada. Bueno, esto es todo. Quizás si falta alguna idea después la podemos desarrollar, pero por lo menos desarrollamos los conceptos centrales para que a ustedes les quede claro.